Dios les bendiga. Me presento, mi nombre es Ángela Mejías y pertenezco a la Iglesia de Cristo de las Naciones, y hoy quiero compartir con ustedes un tema que es muy importante para nuestra vida como cristianos, pero también para nuestra iglesia, que es cómo preparar una predicación. Antes de comenzar a explicar más allá de cómo preparar una predicación, es que quiero empezar con una frase que me gusta mucho, que dice que una predicación sin la gracia de Dios es solo un discurso aprendido. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros preparamos una predicación, si bien es cierto, hay un trabajo detrás de, donde nosotros vamos a averiguar, ¿cierto? Algunas cosas, donde nosotros vamos a estudiar, vamos a preparar la predicación, es necesario que en nosotros exista esta gracia de Dios. ¿Y cómo la obtengo? Es en una intimidad con Dios. Cuando yo me acerco a Dios, cuando yo oro principalmente, cuando yo le pido a Dios humildemente de su ayuda, es cuando nosotros vamos a obtener esta gracia de Dios, que no es solamente pararnos en un púlpito, en un escenario o donde usted tenga que predicar y solamente recitar o decir lo que se aprendió, sino que también nosotros debemos transmitir el mensaje que Dios quiere hablar a las personas donde usted va a estar predicando. Entonces es importante saber que nosotros no solamente debemos aprendernos, ¿cierto?, esta predicación, sino que también debemos tener la gracia del Señor. Entonces, para comenzar, quiero explicar qué es predicación. Hemos escuchado esta palabra, pero muchas veces no sabemos ni siquiera qué significa. Según la Real Academia Española, dice que la palabra predicación viene del latín, que es la acción de predicar, que es la doctrina que se predica o enseñanza que se da con ella. O sea, si nosotros lo llevamos a nuestro ámbito más cristiano, como dice aquí, es la doctrina, ¿cierto?, que uno va a dar, o una enseñanza que se da a través de esto. Pero, ¿qué es predicar? Porque nos decía que era la acción de predicar. Es pronunciar un sermón, o lo que a mí me gustó mucho, que dice amonestar o hacer observaciones a alguien para persuadirle de algo. Entonces, cuando nosotros predicamos, lo que queremos hacer es amonestar o hacer observaciones. Cuando yo digo amonestar, cuando aquí nos explica, ¿cierto?, la Real Academia Española, no nos está diciendo que es como enojarse, que no es decirle a la persona de mal forma, sino que hacer observaciones, ¿cierto?, que vamos a intentar que la persona al escuchar la predicación pueda cambiar, o vamos a intentar de que la persona cuando escuche la palabra pueda decir, sí, tiene razón, yo no debo hacer esto, o estoy bien como lo estoy haciendo, pero es generar un cambio en la otra persona. Entonces, para comenzar, debemos saber qué es la homilética. La homilética dice que se estudia cómo organizar el material, preparar el bosquejo y predicar efectivamente. Enseña cómo decir las cosas de un modo claro y concreto. O sea, lo que hace la homilética, ¿cierto?, es que va a estudiar todo el material, toda la preparación que nosotros vamos a tener antes de hacer el sermón, y enseña cómo decir las cosas en modo claro y concreto, ¿ya? Generalmente la homilética es más pastoral, la ocupan mucho más los pastores, pero es necesario saberlo porque nos dice que nos va a enseñar, ¿cierto?, cómo nosotros debemos organizar esta predicación. Y notoriamente aquí yo quise destacar que dice, para predicar efectivamente. Entonces vamos a comenzar a lo que nosotros venimos, ¿cierto? Que es saber cómo preparar una predicación. En primer lugar, y más importante, es orar. ¿Por qué lo quise destacar? Porque a lo mejor usted va a decir, es obvio, obviamente tengo que orar. Pero no toda la gente lo sabe. Como yo le dije anteriormente en esa frase del principio, muchas personas y muchos predicadores lamentablemente solo se aprenden una predicación, estudian una predicación y están muy bien preparados, pero la gracia de Dios no está con ellos porque no hay una comunión con Dios. ¿Cómo se obtiene esto? A través de la oración. Cuando nosotros oramos al Señor, vamos a ver que el Señor nos va a responder a lo que nosotros le estamos pidiendo, que en este caso es un mensaje, ¿cierto? Cuando a mí, por ejemplo, me dicen, ¿sabe? El domingo le va a tocar a usted predicar o llevar la palabra o la reflexión, el sermón, como usted lo sepa o como lo digan en su iglesia. Entonces, yo lo primero que debo hacer es orar, porque a través de la oración Dios también me va a iluminar y me va
a ayudar a entender cuál es el mensaje que Dios quiere para la iglesia. Y aquí yo quise destacar algunas formas de cómo nosotros podemos saber cuándo Dios nos va a decir o cómo Dios nos va a decir cuál es el mensaje adecuado para la iglesia. Lo primero que puse fue la bibliomancia. ¿Qué es esto? Usted me va a decir, nunca he escuchado esta palabra, pero quizá el concepto en sí no lo conoce, pero sí sabe qué es. La bibliomancia lo que nos dice es que nosotros tomamos nuestra Biblia, en este caso voy a poner la Biblia, es cuando nosotros tomamos la Biblia, la abrimos y al momento de abrirla a mí me va a aparecer un mensaje ahí, ¿cierto? Y ese es el mensaje que voy a dar a la iglesia. Esto se hacía antiguamente, ya se sabía mucho que en la iglesia las personas, por ejemplo, llegaba el momento de la predicación, le decían a cualquiera y esa persona se paraba, o a lo mejor la habían avisado antes, se paraba, iba al púlpito, tomaba la Biblia, la abría, obviamente había orado antes, pero la abría, y el mensaje que salía ahí era el mensaje que iba a llevar a la iglesia. Eso se hacía antes, ahora no es tan común, pero igual se sigue haciendo, y no con esto, no por esto quiero decir que sea malo, ¿ya? Simplemente que son formas y formas. Tal vez de esa forma Dios también les hablaba a la iglesia. Esa es una de las maneras. La otra es a través del pensamiento. Y en este yo quise ponerlo porque específicamente a mí me pasa, y voy a dar mi ejemplo para que usted me pueda entender. Como yo le decía, a mí me dicen que debo predicar el domingo en mi iglesia. Entonces, ¿qué hago? Me pongo a orar, por supuesto, a pedirle al Señor que me dé el mensaje. Y a mí lo que me pasa y me fui dando cuenta con el tiempo, porque antes no sabía cómo hacerlo, me di cuenta de que Dios traía a mi vida, traía pensamientos. Por ejemplo, yo oraba y era como que me iluminaba, así como cuando nosotros decimos, se me prendió la ampolleta, una cosa así. Como que yo sentía de que venía un mensaje a mi vida y era como que Dios me dijera, ese es. A veces me pasa que es como un tema, viene un tema concreto y yo después voy buscando en la Biblia qué mensaje voy a ocupar. O a veces que trato, o sea, que viene a mí la palabra en sí, o sea, no sé, me dice, por ejemplo, la historia de David y Goliat, supongamos. Entonces se me vienen pensamientos a la mente, y eso es lo que Dios quiere hablar a su iglesia o al pueblo al que me voy a dirigir. Esa es la forma en la que a mí por lo menos me ha dado resultado. Yo creo que cada uno tiene su manera, pero yo quise nombrar aquí 4 que son como las más conocidas. Esta, que es la tercera, la voz audible no es tan frecuente, no pasa tanto, pero sí pasa. Y es que hay personas que sienten una voz clara, que les dice, como yo le dije anteriormente con el pensamiento, les dice el tema que van a hablar, les dicen otra vez puede ser el mensaje en sí, así como, no sé, Salmo 91, pero sienten esa voz audible, es como que una persona les estuviera hablando. Y por último, es a través de sueños. Esto es muy poco frecuente, muy poco común, pero sí pasa, donde a través de un sueño también Dios los ilumina con un mensaje que tiene para la iglesia, ¿ya? Entonces, como yo le dije, cualquiera de estas 4 formas, yo no estoy diciendo que sea mala, la primera, que es la bibliomancia, y tampoco estoy diciendo que la de la voz audible o los sueños no pase, ya son menos comunes, pero es necesario que nosotros también podamos aprender a cómo Dios nos habla a nosotros, cómo Dios le habla a usted, cómo Dios me habla a mí. A cada uno de nosotros Dios nos va a hablar de diferentes maneras. Entonces, para eso nosotros debemos orar, porque el Señor ahí nos va a ir enseñando y nos va a iluminar, como le decía, para saber cuál es el mensaje que Dios quiere dar para esa ocasión. En segundo lugar, es definir el público objetivo. Y aquí yo quiero dar una explicación para esto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, voy a poner un ejemplo súper extremo, pero para que usted me entienda. Yo voy a hablar sobre las obras de la carne, ¿ya? Entonces yo ya preparé todo el mensaje, ¿cierto? Como debe ser. Y voy a hablar sobre las obras de la carne. Pero resulta que en mi iglesia, o en la iglesia que yo voy a predicar, la mayoría de las personas son adolescentes y niños. Voy a hablar de niños hasta 12 años. Entonces, son muy pocos los adultos que hay, y hay muchos adolescentes y niños. Y yo, dentro de este mensaje que voy a hablar, voy a tocar específicamente todos los temas de las obras de la carne.
Y por ejemplo voy a hablar de la pornografía y voy a ser súper explícita para hablar de la pornografía. Recuerde que la mayoría de la gente que había aquí son adolescentes y niños. ¿Usted cree que es apropiado que yo lleve el mensaje de las obras de la carne y sea muy explícita en hablar sobre esto a personas que son niños y adolescentes donde su mente no está madura aún? Donde hablando con el tema del cristianismo, ¿cierto? Con el tema del evangelio. A eso me refiero con maduro. Que si nosotros le hablamos de la pornografía, quizá les produzca un daño. Quizá los niños ni siquiera han escuchado la palabra pornografía y eso les va a marcar porque ustedes saben que los niños escuchan una palabra y después la repiten y la empiezan a asociar a diferentes cosas. Entonces, estaría bien que yo lleve ese mensaje cuando mi público objetivo son mayormente adolescentes y niños. La respuesta es no, ¿cierto? Entonces nosotros debemos entender que en los lugares donde nosotros predicamos o al público que nosotros le predicamos, debemos saber que hay diferentes tipos de edades, ¿cierto? Como están los niños, los adolescentes, jóvenes, adultos, cuando hay mujeres, cuando hay hombres, cuando están mujeres y hombres. Pero debemos entender que para esto nosotros necesitamos saber cuál es el público objetivo a quien yo voy a llevar el mensaje. Por lo mismo que yo le explicaba anteriormente, porque no vaya a ser que cuando yo llegue a predicar el mensaje me encuentre con esta sorpresa, donde hay muchos niños y muchos adolescentes y este mensaje ya no puede ser tan efectivo como yo quería que fuera. Entonces es muy importante que tengamos claro el público objetivo porque además debemos definir los métodos que vamos a ocupar para cada uno. Y eso lo vamos a ver más adelante. Y por último es averiguar sobre el libro que se expondrá. Entonces aquí yo debo averiguar contexto histórico, personaje o quién lo escribe, porque muchas veces el personaje es la misma persona que lo escribe, ¿cierto? Pero hay otras en las cuales la persona que escribe no es el mismo personaje que relata la historia que yo voy a leer y diga, por ejemplo, Jesús, pero ese libro no lo escribió Jesús. Entonces yo debo investigar quién fue que escribió este libro, ¿cierto? Tengo que saber también qué pasaba a su alrededor, qué pasaba en su país, qué pasaba en su nación, qué pasaba en el pueblo donde él vivía, por qué lo relató de esta manera. Debo entenderlo porque cuando yo entiendo esto voy a poder entender cuál es el mensaje que debo dar a la iglesia o a mi público objetivo, ¿ya? Entonces necesitamos averiguar sobre el libro que yo voy a exponer. ¿Por qué? Porque ahí también voy a entender muchas cosas y porque también es necesario que nosotros tengamos el dominio del tema, no es solamente llegar y decir cualquier cosa o lo que yo deduje o lo que yo creo que es, sino que estos son datos certeros y son datos que nos van a servir para poder entender también parte de este mensaje que nosotros vamos a llevar. Entonces vamos a ver la estructura de una predicación, ya como a nosotros nos enseñaron, ¿cierto?, en el colegio, cuando hablamos sobre el lenguaje o la lengua castellana, es que nosotros sabemos que en un texto hay una introducción, ¿cierto? Hay un desarrollo y un final o una conclusión. En la predicación es casi lo mismo, pero primero se empieza por el título, ¿ya? Cuando nosotros vemos una predicación, muchas veces el título está escrito, nosotros lo dejamos tal y cual está. Y en eso no hay problema. Si usted quiere dejar el título, no hay problema. Pero hay otras personas que ponen título a sus predicaciones, un título propio que es subjetivo, ¿cierto? Que dependiendo de lo que se va a tratar en el mensaje, es el título que van a poner. Entonces, en primer lugar, nosotros debemos tener claro que el título debe ser una frase clara, llamativa y concreta, ¿ya? Cuando me refiero a una frase clara, también debemos preocuparnos que sea una frase corta. Cuando nosotros ponemos una frase extremadamente larga, yo le aseguro que la gente va a leer esta frase y no le van a dar ni siquiera ganas de saber de qué se trata el mensaje. Porque, no sé si usted ha escuchado esa frase que por la vista es que entra todo, ¿cierto? Que cuando nosotros vemos algo, es que ahí sabemos si es que me va a gustar o no me va a gustar, ¿cierto? Es por la apariencia. Entonces, cuando nosotros exponemos una predicación y tenemos un título donde es muy largo, la persona que lo va a leer o la persona que va a escuchar no le va a prestar atención. Pero por eso es necesario que un título sea una frase clara,
que sea llamativa y que sea concreta, ya que la persona lea el título y diga, de esto se va a tratar. Simplemente eso. Luego es la introducción. ¿Ya? En esta introducción es lo que yo le decía anteriormente de averiguar sobre el libro. En la introducción lo que hago es esto, es hablar del libro y de las personas que aparecen o los personajes que aparecen en lo que yo voy a hablar. Y aquí yo relato un poco el contexto histórico, quién lo escribe, pero esto es a grandes rasgos, ¿ya? No es que yo me voy a poner a hacer un estudio bíblico y a contar específicamente todo lo que pasó, sino que es a modo general para que la gente más o menos pueda entender por qué. ¿Por qué se escribió este libro? ¿O por qué, no sé, en el caso de los profetas, por qué el profeta dijo esto? ¿O por qué no dijo lo otro? ¿O por qué Jehová le contestó a este profeta? ¿Me entiende? Entonces nosotros debemos en la introducción hablar de este libro para que la gente pueda tener en claro todas estas cosas que de repente pareciera que a simple vista o al escucharlas no se entienden muy bien. Luego tenemos el desarrollo, ¿ya? Y en el desarrollo debemos, primero que todo, plantear objetivos u objetivos que quiero que los espectadores entiendan y aprendan. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque cuando yo no planteo un objetivo, es que en verdad yo no quiero que la gente aprenda nada en específico. En cambio, si yo planteo un objetivo para mi predicación, es que yo voy a tener claro que esto quiero que aprenda las personas y esto no. Por ejemplo, usted ha escuchado la historia de Pedro, ¿cierto? Cuando Pedro le negó a Jesús 3 veces, que es como lo típico que nosotros hemos escuchado millones de veces. Entonces yo voy a leer sobre esto y voy a contar esta historia. Y la primera enseñanza o el primer objetivo que voy a sacar de aquí es que la gente aprenda que nosotros no debemos negar a nuestro maestro, no debemos negar a Dios. En la circunstancia que estemos, siempre debemos decir que nosotros sí conocemos a Dios o que nosotros sí somos cristianos, no sé, supongamos que esta es una de las enseñanzas, ¿ya? Pero por otro lado voy a sacar otra enseñanza u otro objetivo, que es que cuando Pedro negó a Jesús, ¿cierto? Él lo negó con sus labios, pero la Biblia nos dice que había una persona ahí que estaba mirando a Pedro y le dice, oye tú sí conoces a ese hombre. Y Pedro así como, ¿qué? ¿Por qué? No entendía, ¿cierto? Y esta persona le dice, sí, tú conoces a ese hombre porque tú vistes como él, tú hablas como él, tú caminas como él. O sea, Pedro niega a Jesús con sus labios, pero más su actuar no lo niega. Entonces, segundo objetivo es que no es necesario que nosotros abramos la boca o que nosotros hablemos para que la gente sepa que nosotros somos cristianos, que la gente debe ver en nosotros un modo diferente, una forma de ser diferente y que ellas digan, sí, tú eres cristiano, tú eres cristiana porque tú eres distinto, o porque tú sí te pareces a Jesús, o tú haces lo que haría Jesús. Entonces ahí yo planteé uno o dos objetivos, pero es necesario que para un mensaje o una predicación nosotros tengamos claro cuáles son los objetivos que queremos que las personas entiendan, qué es lo que yo quiero que la persona aprenda. Luego definir métodos a ocupar dependiendo del público objetivo, ¿ya? Como yo le dije anteriormente, nosotros debemos tener en cuenta a quiénes yo les voy a hablar. Porque, por ejemplo, si yo voy a dar un mensaje a las mujeres, yo debo ocupar un lenguaje diferente para las mujeres, ¿cierto? Ocupar métodos diferentes que si en el caso que yo voy y le hable a los jóvenes, por ejemplo. Entonces nosotros debemos tener cuidado en esto, en saber quién es nuestro público objetivo. Vamos a poner un ejemplo aquí para que usted me entienda mejor. Niños. Tenemos que mi público objetivo son niños. Entonces, si yo estoy haciendo esto, lo que yo le estoy haciendo aquí, en este momento, estoy hablando y aparezco frente a ellos hablando y solo hablo y hablo y hablo y hablo. ¿Ustedes creen que luego de 5 o 10 minutos el niño me va a prestar atención? No me va a prestar atención, porque los niños no son tanto de escuchar, sino que son más de mirar y son más de hacer. Entonces, primer ejemplo, yo voy a hablarles de la creación, ya lo típico. Entonces, ¿qué hago? Imprimo unos dibujitos, ¿cierto? Y les digo que lo pinten sobre la creación. Mientras los niños están pintando este dibujo, yo empiezo a explicarles, ¿ya? Entonces, yo me pongo, no sé, en un círculo o una media luna y me pongo a hablar
y les cuento la historia de la creación mientras ellos están pintando. Entonces ellos me van a estar escuchando, pero también ellos están haciendo y van a estar pintando y van a ir entendiendo qué es lo que yo les quiero enseñar. Y eso también es una predicación. Por otro lado, tengo el ejemplo de un títere, ¿cierto? O puede ser una marioneta, o usted puede disfrazarse, como sea, pero son cosas que llaman la atención. O sea, si yo me pongo frente a unos niños y me pongo con un títere en la mano, ¿cierto? Y me pongo a hablarles y ellos van a creer que es el títere, eso es mucho más entretenido que si yo me pongo aquí y me pongo a hablarles de la creación, ¿ya? Entonces debemos tener mucho cuidado con nuestro público objetivo y no ocupar los mismos métodos para niños, para adolescentes, jóvenes y adultos, ¿ya? Debemos aprender que para cada grupo de edad hay métodos diferentes. La predicación debe ser multisensorial, ¿ya? Y aquí yo me quiero detener para que usted pueda entenderlo. ¿Por qué? Porque la predicación, como dice ahí, debe ser multisensorial, de oídos, vista y tacto. Como yo le dije anteriormente, los niños son mucho más de hacer y de ver que de escuchar, pero también escuchan. Pero para ellos va a ser mucho más fácil entender si dibujan o si pintan, o si ven algo que es entretenido y llamativo. Entonces, nosotros debemos tener en cuenta que cuando yo voy a predicar al público que sea, ya sean adultos, sean niños, sean adolescentes, hombres, mujeres, no importa, debemos ocupar todos nuestros sentidos, ¿ya? Es necesario que aquí yo pueda tener cuidado con mi voz, con mi tono de voz, cómo yo hablo, en cómo yo me muevo, cómo yo muevo las manos, por ejemplo. Cuando yo estoy todo el rato moviendo las manos, eh, o como yo me estoy moviendo de un lado para otro, todas estas cosas yo debo tenerlas muy en cuenta y tener cuidado en no ocupar excesivamente todas estas cosas, ¿ya? Entonces, multisensorial significa que yo debo ocupar todos los sentidos, que las personas me escuchen, me vean y que si pueden tocar algo sea mucho más fácil para entenderlo. Por ejemplo, si yo voy a hablarles de el barro y el alfarero, qué lindo sería que yo lleve un jarro, por ejemplo, de greda o de barro. Y yo se los muestro y se los paso a todas las personas para que ellos lo toquen, lo puedan ver y mientras me escuchen de la historia de el alfarero con el barro. La gente va a entender mucho más si está viendo ahí el jarro que finalmente fue hecho por el alfarero. ¿Ya? Entonces, importante que nosotros podamos ocupar todos nuestros sentidos para poder llamar la atención de las personas. Y esto está muy ligado con lo que se llama storytelling. Y usted a lo mejor nunca ha escuchado esta frase, porque está en inglés, pero el storytelling lo que dice que hace es el arte de contar una historia o crear un escenario interesante, que era lo que yo le explicaba anteriormente. Cuando yo a los niños les cuento la historia con un títere, por ejemplo, con una marioneta, voy a crear un escenario interesante donde los niños van a decir qué entretenido, ¿cierto? Y les va a llamar la atención, porque yo voy a contar la historia, pero de una forma entretenida. Y esto es el storytelling, es el arte de contar una historia. Ya lo que yo vaya a predicar, lo pueda contar, pero de que sea haciendo un escenario interesante. ¿Ya? Jesús fue el mayor exponente de este arte. Y a lo mejor usted me va a decir cómo Jesús va a saber qué era el storytelling. Obviamente él no se sabía el concepto, ese concepto es mucho más reciente. Pero, por ejemplo, yo me imagino a Jesús frente a la multitud, ¿cierto? Contando las parábolas. Yo no creo que Jesús se haya parado así en esta postura, y se haya puesto a hablar de las parábolas, así con este tono, súper calmado, súper despacio, donde quizás solamente los que estaban alrededor y más cerca lo hubiesen escuchado. Yo me imagino a Jesús contando una parábola en medio de la multitud, pero subiendo el tono de voz, expresándose más, quizás moviendo las manos, tal vez haciendo diferentes mímicas o no sé, haciendo diferentes expresiones para que la gente pudiera entenderle o pudiera escucharle. Entonces, ¿por qué yo lo digo que es el mayor exponente? ¿Por qué cree usted que cuando Jesús predicaba o cuando Jesús contaba estas parábolas, la gente se acercaba? Porque en Jesús había algo que llamaba la atención. Si Jesús se hubiese quedado, yo lo imagino así, si Jesús se hubiese quedado así todo el rato, así, y se queda ahí esperando,
que la gente llegue ya hablando despacito, ¿cierto? Como si nada, yo creo que la gente no hubiese llegado. No. Es lo mismo que nos pasa a nosotros cuando vemos, por ejemplo, que en las plazas o en algunos lugares hay alguien o hay algunas personas que están, no sé, hablando, contando chistes o cantando, porque ellos hacen un ambiente interesante y nosotros como espectadores queremos ver, porque a mí me pareció interesante. Yo me imagino a Jesús de la misma manera, creando un ambiente o un escenario interesante para que la gente lo pudiera escuchar. Esto es el storytelling. Luego, tenemos aquí algo muy importante que yo quiero destacar y yo quiero que usted pueda entenderlo, que es el tono de voz y la velocidad, algo muy, muy importante. Yo le voy a poner 2 ejemplos y usted me va a escuchar y va a poder sacar sus propias conclusiones. Tengo la frase de Pilato entrega a Jesús a la muerte aun cuando sabía que era inocente. Esa es la frase inicial, ¿ya? Entonces, supongamos que yo voy a hablar de esto y yo voy a estar en mi predicación y voy a decir esta misma frase. Ponga atención a la primera forma que yo voy a ocupar. Pilato entrega a Jesús a la muerte, aun cuando sabía que era inocente. Cuando usted escucha que yo lo digo de esa forma, ¿a usted le parece triste? ¿Les parece que Pilato está entregando a Jesús a la muerte? Con esa expresión, o sea, más bien, yo estoy feliz, yo estoy alegre porque entrega a Jesús a la muerte, aun cuando sabía que era inocente. Eso dice mi tono de voz y mi expresión. Entonces, lo que yo hago, lo que yo digo es lo que estoy transmitiendo. Si yo expreso eso, la gente va a decir, uy, qué lindo, qué feliz, qué emocionante que a Jesús lo entregaron a la muerte. Eso es lo que yo voy a transmitir. En cambio, ponga atención en este segundo ejemplo, misma frase. Pilato entrega a Jesús a la muerte, aun cuando sabía que era inocente. ¿Nota una diferencia? La primera era como si a mí me causara felicidad o emoción, ¿cierto? De que Jesús fuera a la muerte. Y en la segunda, más bien, conmovida, porque Jesús va a morir, porque sabían que era inocente. Entonces debemos tener mucho cuidado cuando nosotros nos expresamos, cuidado al leer, cuidado que cuando yo lea, deba leer lento, pausado, respetando las puntuaciones, respetando las comas, cierto punto aparte, punto seguido, etc. Debo tener mucho cuidado en eso porque tal como yo me expreso es como la gente va a entender lo que yo quiero decirles o el mensaje que yo quiero darle. Y aquí quise destacar esta frase de Maya Angelou que dice, la gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo la hiciste sentir. Esta frase me gustó mucho y quise ponerla porque es cierto, nosotros ocupamos diferentes mecanismos o métodos para poder llevar un mensaje y es para que la gente pueda entenderlo, ¿cierto? Pero la gente puede que olvide unos días más tarde lo que yo hice, puede que olvide lo que yo dije, exactamente lo que yo dije, pero lo que no va a olvidar es cómo la hicimos sentir, o cuál sentimiento, o cuáles sentimientos yo logré que la otra persona desarrollara, ¿ya? Por ejemplo, yo leí anteriormente esta frase, ¿cierto?, de Pilato que entregaba a Jesús a la muerte. Cuando yo expreso esto, la gente va a sentir quizá tristeza, porque va a decir, Jesús fue a la muerte, Pilato lo entregó, ¿cierto? Y eso es lo que yo le hice sentir, tristeza, pena, o como usted quiera llamarlo, porque Jesús iba a morir aun cuando era inocente. Y eso es lo que yo transmití. Y a la persona tal vez se le va a olvidar todo lo que yo dije, o exactamente lo que yo dije, o lo que yo hice, pero no va a olvidar qué sintió en ese momento de la predicación. O cuando nosotros muchas veces escuchamos a las personas de la iglesia que dicen, uy, ese mensaje parece que era para mí, como que sentí que Dios me estaba hablando, o como que Dios me decía, era como si la persona estuviera hablando, pero Dios me estaba hablando a través de ella. Qué lindo suena eso, ¿cierto? Qué lindo que alguien te diga, sabe que Dios me habló a través de usted en el mensaje. ¿Por qué? Porque a mí me hizo sentir diferente, me hizo sentir que Dios me estaba hablando a mí, que ese mensaje no era para mi hermano o para mi hermana, sino que era para mí. Entonces debemos tener en cuenta que cuando nosotros predicamos, transmitimos sentimientos hacia las otras personas, ¿ya? Y por último, en la última fase, perdón, de la predicación, es la aplicación. Se debe resumir de forma clara, ¿cierto? El tema
principal, destacando la o las enseñanzas, ¿ya? En esta parte simplemente yo voy a hacer un resumen, ya que sea muy breve, de lo que se trató, pero siempre destacando la enseñanza o las enseñanzas que quiero transmitir a la otra persona, ¿ya? Así que es necesario que nosotros podamos darle a entender a las personas en esta última fase qué es lo que yo quiero que ellos aprendan o qué es lo que yo quería que ellos aprendieran, ¿ya? Debemos destacar principalmente eso. Luego, aplicarlo a la actualidad y la vida cristiana, ¿ya? Tenemos que hay mensajes, ¿cierto?, que eran para un tiempo pasado, que ya se cumplieron. Hay otros que son para un tiempo futuro, que aún no se cumplen. Y hay mensajes que son de doble cumplimiento, que ya se cumplieron y que también se van a cumplir. Ya debemos tener mucho cuidado con eso, porque por ejemplo, cuando nosotros hablamos de profetas, hay profecías, muchas de ellas que ya se cumplieron y que a mí no me serviría de mucho hablar de esta profecía, pero no es que ya no pueda ocupar mensajes de los profetas, ya, ojo ahí, no es eso, sino que yo no puedo decir que esa profecía hoy se va a cumplir cuando en realidad esa profecía ya pasó. Entonces nosotros debemos tener cuidado en el enfoque que le damos al mensaje y debemos estudiar para eso si ese mensaje ya tuvo cumplimiento o si aún no lo tiene, o si es de doble cumplimiento, como le dije, como ya tuvo su cumplimiento y ahora también puede tenerlo, y llevarlo a nuestra actualidad. Y aquí destaqué 4 palabras que para mí son muy importantes y quiero que usted pueda también entenderlas, que son amor, ternura, enseñanza, esperanza. Entonces, cuando yo voy a llevar un mensaje, debo hacerlo con amor, ¿ya? No importando el mensaje que sea, debe haber amor desde mi parte, ternura, ¿cierto? Como sale ahí la bonita con él. Eh, Debe ser, no estoy diciendo que usted le vaya a decir al hermano así como darle un abrazo, uy hermano, no, sino que de mi voz debe salir amor, debe sentirse que yo lo estoy haciendo con ternura, con cariño, debe sentirse así. Por ejemplo, el mismo ejemplo que yo le daba de la pornografía, yo voy a hablar de este tema, supongamos en un grupo de jóvenes, y yo voy y le digo a los jóvenes, les digo, ustedes se van a ir al infierno porque están viendo pornografía, son unos malditos pecadores. ¿Hay ternura ahí? ¿Hay amor? Por supuesto que no la hay. ¿Hay enseñanza? Claro, sí hay enseñanza, de que se van a ir al infierno, esa es la única enseñanza que puedo sacar. Pero ¿hay esperanza? Tampoco la hay. Entonces, es necesario que, por ejemplo, ese mismo mensaje, yo puedo hablarle a los jóvenes de la pornografía, pero debo decirles de que si ellos piden a Dios, de que si ellos le dicen a Dios que quieren salir de eso, que ya no quieren seguir cometiendo pecado, Dios los ayuda. Y Dios les va a ayudar a poder salir de ese pecado, pero deben recibir ayuda de Dios, deben dejar de que Dios pueda tratar en sus vidas. Y de a poco Dios va a ir sacando eso que a ellos hoy les está haciendo daño, que hoy los está haciendo caer en el pecado, pero Dios los va a ayudar a salir de eso. Hay amor, hay ternura, hay una enseñanza y también hay esperanza. Debemos tener en cuenta que siempre debemos, o sea, es casi una obligación que haya esperanza en un mensaje, que nunca la persona se vaya con esa sensación de que yo solo lo critiqué, solo lo condené, y dónde está el amor de Dios y dónde está la esperanza que Dios nos deja. Para terminar, quiero destacar este versículo que dice, pero la verdadera sabiduría y el poder se encuentran en Dios. El consejo y el entendimiento le pertenecen. Yo aquí les hice, ¿cierto?, algunos pasos a seguir, les enseñé algunas cosas que es necesario que nosotros sepamos para una predicación, pero quien tiene la sabiduría, quien nos da el entendimiento, es Dios. Debemos saber que yo mucho puedo hablar o puedo hablar muy bonito y algo muy perfecto, pero si en mí no hay sabiduría, no hay entendimiento de Dios, no me sirve de nada. Entonces, cuando nosotros llevamos una predicación, también debemos pedirle a Dios que Él nos dé la sabiduría, que Él nos dé el entendimiento para poder saber qué es lo que
Dios quiere que yo enseñe a la iglesia, que no tiene que ser humano, que no es porque yo leo un versículo y digo, sí, este es la enseñanza, o esto es lo que yo quiero decir, sino que es Dios quien a través de su sabiduría y de su entendimiento me va a ayudar a poder llevar este mensaje a las demás personas. Espero, queridos hermanos y hermanas, que haya sido de bendición para ustedes el poder saber un poco de esto. Es a grandes rasgos, ¿cierto? No es un estudio, sino que es para que usted pueda saber, ¿cierto? Y pueda aprender cómo preparar una predicación. Pero recordarles, y quiero ser muy enfática en esto, que nosotros podemos tener una predicación, pero espectacular. Podemos sabernos de memoria la predicación, podemos habernos preparado mucho, leyendo mucho, pero debemos tener la gracia de Dios. Debemos pedirle a Dios que Él vaya primero, que cuando yo predique sea Él quien me ayude a decir lo que tengo que decir, que no sean palabras de hombre ni de mujer, sino que sea palabra del Señor. Así que espero que sea de bendición y muchas gracias por ver este video.